Muy buenas noches. Seguimos repasando lo que nuestra Madre la Iglesia nos enseña acerca del sacramento del matrimonio. Y hoy vamos a hablar del matrimonio en el Señor Jesús. Recemos en primer lugar para poner todo esto en manos de la Virgen, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine en este camino que vamos recorriendo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, recuerdo que se puede participar de esta charla compartiendo opiniones o bien preguntas en los comentarios, ya sea ahora en esta transmisión en vivo de Facebook, ya sea después también por el YouTube. Y recuerdo que si les parece que vale la pena ayudar a difundir un poco estas pequeñas catequesis, pueden darle un me gusta, un like, un compartir, suscribirse a nuestros canales de comunicación. Bien, entremos entonces en el tema de esta noche, el sacramento del matrimonio en el Señor Jesús. Estamos, antes de entrar a hablar del sacramento del matrimonio, todavía preguntándonos qué dice la palabra de Dios acerca del matrimonio. Y recordemos muy brevemente el camino que hemos recorrido hasta ahora. Recordábamos cómo en los primeros capítulos del Génesis se nos enseña que Dios creó al hombre varón y mujer para que se unan, llegando a ser una sola carne. Vimos también cómo el libro del Génesis nos enseña cuánto afectó el pecado original a la relación entre el varón y la mujer, introduciendo sobre todo la tentación del dominio de uno sobre otro y el desorden en la esfera de la atracción y en la esfera de la sexualidad. Vimos después cómo, una vez que pasó el pecado original, Dios en su misericordia y en su paciencia, con gran pedagogía en el pueblo de Israel, fue recogiendo los pedacitos de esa bomba que fue el pecado original en relación al matrimonio, y guiando al pueblo de Israel con mucha paciencia, con mucha tolerancia, ¿sí?, a redescubrir estas características fundamentales del matrimonio, que son la unidad y la indisolubilidad. Y esto, sobre todo, por la predicación de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, hoy llegamos a Jesús. ¿Sí? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos transmite nuestro Señor acerca del matrimonio? Por supuesto que esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Mi única intención es recordarle brevemente algunas cosas. Ustedes después lo pueden leer por sí mismos en el Catecismo. Digamos entonces que como lo dice también el Catecismo, y esta no es una expresión mía, la enseñanza de Jesús acerca del matrimonio no tiene ambigüedades. ¿Qué significa eso? Que es muy claro y no da mucho lugar a interpretaciones. Por más que a muchos tal vez no les guste, en esto Jesús habla claramente y pone las cosas, como a veces se dice, blanco sobre negro. Digamos también que la enseñanza de Jesús en relación al matrimonio no está atada a un momento cultural o a una situación social. De hecho, claramente Jesús rompe con ciertas costumbres de la cultura, de la sociedad
de su época. ¿Sí? O sea que lo que Jesús dice acerca del matrimonio va más allá, trasciende el molde cultural del momento. Si pudiéramos resumir en algunas ideas cuál es la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio, tal vez podamos decir esto. ¿Sí? Por un lado, Jesús viene, y ya enseguida lo vamos a ver, a restaurar ese orden, ese plan original de Dios. ¿Sí? De alguna manera, no en el sentido de volver atrás en el tiempo, pero sí de ir al principio, ¿sí? Que la humanidad pueda vivir según el principio, es decir, según el plan de Dios para el matrimonio, para la relación entre el varón y la mujer. ¿Sí? Por un lado, eso, Jesús viene a restaurar la dignidad del matrimonio. Por otro lado, Jesús viene a darle en su plenitud algo que ya estaba anticipado en el Antiguo Testamento, una dimensión nueva al matrimonio entre el varón y la mujer, como un signo de su presencia, como un anticipo incluso de la vida eterna. Cuando empezábamos toda esta parte de nuestras catequesis, leíamos en el Catecismo que la Sagrada Escritura empieza hablando del matrimonio, en los textos de Génesis que acabo de recordar, y termina hablando de un matrimonio muy especial, que son las bodas del Cordero. Bueno, la misión terrena de Jesús, su vida pública, también empieza con unas bodas. Y todo esto lo sabemos, está en San Juan, capítulo 3. La presencia de Jesús en Caná, junto a la Virgen y a los discípulos, algunos de sus discípulos, y el milagro que Jesús realiza en las bodas de Caná. ¿Sí? Esto es importantísimo. Y acá también nos dice el Catecismo que la Iglesia ha visto desde siempre en esta presencia de Jesús en las bodas de Caná, por un lado, la reafirmación de la bondad del matrimonio entre el varón y la mujer, o sea que es algo bueno el matrimonio, ¿sí? Y por otro lado, esta revelación de la nueva dimensión del matrimonio, que es no solamente la relación entre varón y mujer llevada a su plenitud humanamente aquí en la tierra, sino también que esa relación se vuelve un signo de la relación entre Jesús y la humanidad, de la relación entre Jesús y la Iglesia. Por eso las bodas de Caná, y a esto íbamos, y esto es lo que dice el Catecismo, ¿sí? También nos van a ir revelando, mejor dicho, la presencia de Jesús en las bodas de Caná nos va a ir revelando que también el matrimonio va a ser un nuevo signo de la presencia de Jesús entre nosotros. Por eso, entonces, en primer lugar, al nivel de la enseñanza, si se puede decir, tenemos como estas dos dimensiones, la restauración del matrimonio y el redimensionamiento, ¿no? Darle un significado incluso nuevo al matrimonio, y también, si se quiere, más grande y más profundo. Pero, también hay que decirlo, lo de Jesús en relación al matrimonio no se queda ahí, porque, lo dice el Catecismo, le pasó a los mismísimos apóstoles escuchando a Jesús hablar del matrimonio, y lo piensan muchos hoy en día. Los apóstoles, cuando escucharon a Jesús hablar del matrimonio y del divorcio, ¿sí? Si bien no vamos a hablar ahora del divorcio, porque es un tema para hablarlo más adelante, ahora estamos adentrándonos en el matrimonio como sacramento. Algún día hablaremos del matrimonio desde el punto de vista moral, y ahí habrá que hablar del divorcio. Pero bueno, cuando Jesús habla de estas cosas, la primera conclusión a la que llegan los apóstoles es la siguiente: mejor no casarse. Bueno, y ahí recordemos algo que dice también el Catecismo, ¿sí? No está poniendo Jesús una exigencia o un peso que no se puedan vivir, que no sean llevables. Porque algunos dicen así: el matrimonio, como está en el Nuevo Testamento, es un lindo ideal, pero no se puede cumplir. Bueno, también lo dice Jesús en el Evangelio. Hay cosas que para los hombres son imposibles, pero para Dios nada es imposible. Y justamente Jesús, con esta nueva enseñanza, junto con esta nueva enseñanza acerca del matrimonio, viene también a traer la gracia, la fuerza para hacerlo posible. Porque entonces, y ahí es donde nos vamos abriendo
a la realidad del matrimonio cristiano como un sacramento, como un signo y al mismo tiempo como un canal de la gracia de Dios para vivir todas estas exigencias que nos enseña nuestro Señor. Bien, entonces, si uno tuviera que decir, bueno, otra vez, tratando de recapitular y resumir un poco, ¿qué nos enseña Jesús acerca del matrimonio? Lo podemos resumir en 3 lugares del Nuevo Testamento. Uno es Juan 3 y las bodas de Caná. Ya lo mencionamos recién. Otro lugar del Nuevo Testamento donde Jesús habla sin ambigüedades, ¿sí?, es el Evangelio de Mateo. Y lo voy a leer, este pasaje, por la importancia que tiene, ¿sí?, en el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, entre los versículos 1 y 9. ¿Sí? Vamos a leerlo sin demasiados comentarios, pero vale la pena volver a escucharlo. Dice: cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Lo siguió una gran multitud y allí curó a los enfermos. Se acercaron a él algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? O sea, ¿hay motivo que justifique el divorcio? Esta pregunta le hacen a Jesús. Él respondió, primera parte de la respuesta: ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. Jesús está citando los 2 primeros capítulos de Génesis que venimos recordando. Y ahora nuestro Señor agrega: de manera que ya no son 2, sino una sola carne. Y acá hay algo, si se quiere, nuevo: que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Esta unión entre el varón y la mujer, una vez que se ha dado en Dios, una vez que Dios la ha unido, es inseparable. Y por más que el hombre lo intente, ahí hay un vínculo que el hombre no puede romper. Le replicaron los fariseos: entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? O sea, ¿por qué Moisés permitía el divorcio y vos no? Le dicen a Jesús. Fíjense, y acá Jesús va a usar palabras muy parecidas a eso que encontramos en el Sermón de la Montaña, cuando dice: ustedes escucharon que se dijo, pero yo les digo. Jesús es el nuevo Moisés que lleva la ley a la plenitud. Jesús dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, ¿sí?, ya pasó el tiempo de Moisés, ¿sí? Nosotros estamos en el tiempo de Jesucristo, y Jesucristo dice: el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Y el adulterio es un pecado. O sea que divorciarse y casarse o unirse a otro o a otra, en el Evangelio de Marcos claramente habla de las 2 situaciones, ¿no? El hombre que se divorcia de su mujer, la mujer que se divorcia de su esposo y que vuelven a contraer una nueva unión, cometen adulterio. Y, agrego yo, esto ya no está en el Evangelio, el adulterio es un pecado. Bien, y para terminar, tercer lugar muy importante del Nuevo Testamento en relación al matrimonio, está en la carta a los Efesios, en la enseñanza de San Pablo. Y acá recogemos 2 citas del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Recordemos que el pecado original había introducido esta intención de dominarse mutuamente, ¿no?, del varón a la mujer. Sobre todo eso dice el capítulo 3 del Génesis. Vos vas a ser, le dice Dios a la mujer, ¿no?, vas a ser atraída por tu marido y él te dominará. Bueno, ahora con Jesús se da vuelta la cuestión. Efesios 5, 25 y 26 se dice: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Sí? O sea, acá la función del marido no es dominar a la mujer, sino
tras el ejemplo de Jesús y su amor por la iglesia, el marido tiene que amar a la iglesia y entregarse, el marido tiene que amar a su mujer y entregarse por ella. Y el modelo que le pone San Pablo a los maridos, a los esposos, es el mismo Jesucristo, esposo de la iglesia. Y un poquito más adelante, ahí mismo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, San Pablo dice, y cita otra vez el capítulo 2 del Génesis, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Es Génesis 2, citado por Jesucristo en Mateo 19 y ahora citado por San Pablo en Efesios 5. Por eso siempre decimos que ese versículo de Génesis de alguna manera es el ABC del matrimonio en la palabra de Dios. Y acá dice algo más muy importante San Pablo. Gran misterio es este. ¿Sí? Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. O sea, esta unión entre el varón y la mujer que llegan a ser una sola carne es un gran misterio, dice San Pablo. Y acá está también algo nuevo del Nuevo Testamento, valga la redundancia, algo original del Nuevo Testamento, que el misterio de la unión entre el varón y la mujer representa, anticipa, es signo, figura del misterio de la unión de Jesucristo con su iglesia, de esa unión por la cual Jesús derramó su sangre, comienza en esta vida esta unión y alcanza su plenitud en la otra. Bien, entonces con esto hemos hecho más o menos un recorrido en esta pequeña catequesis y las anteriores de los lugares más importantes de la palabra de Dios en relación al matrimonio. ¿Sí? Una vez más lo recordamos brevemente, ¿sí? y terminamos. Capítulos 1 y 2 del Génesis, donde se nos habla de la creación del hombre, varón y mujer, y cuál es la vocación a unirse y llegar a ser una sola carne. Capítulo 3 del libro del Génesis, donde se nos habla del pecado original y de sus consecuencias en relación a la relación, estoy medio redundante, las consecuencias para la relación entre el varón y la mujer del pecado original. Todo el Antiguo Testamento con la ley de Moisés y la misión de los profetas que van llevando de vuelta, ¿sí?, al principio, muy de a poquito, teniendo en cuenta la dureza del corazón del pueblo de Israel, como dice Jesús, y después nuestro Señor, ¿sí?, que viene a llevar la plenitud a la ley de Moisés. Y con esto que nos enseña Jesús. ¿Sí? Jesús viene a llevar las cosas al principio del plan de Dios, Jesús viene a dar la gracia para que esto sea realmente posible en el Señor, por supuesto. Y Jesús hace del matrimonio entre varón y mujer un signo, ¿sí?, de su amor por la iglesia. Y así lo entendió San Pablo, y así nos lo enseñó, y así lo creemos. Muy bien, hasta acá llegamos. Dios mediante, el próximo miércoles cerramos esta parte de la Sagrada Escritura en relación al matrimonio, agregando un tema más que toca el catecismo, que es la virginidad. ¿Qué pasa, ¿no?, con la virginidad por el reino de los cielos? Muy bien, terminamos acá. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches, que descansen, cuídense del frío. Hasta la próxima, si Dios quiere.